Encuentro con la economía, las implicaciones de la no aprobación del presupuesto de inversión. Pascuala Mezquita, docente investigador y doctor en economía. Buenos días, compañeras y compañeros de Renovación Magisterial. Agradezco la invitación y, bueno, en relación con la pregunta sobre las dificultades que ocasiona la no aprobación del presupuesto, hay que establecer que esto es una especie de profecía autocumplida. Como ustedes recordarán, los dos últimos presidentes del Congreso del Senado de la República, Name y Cepeda, establecieron como criterio que no se discutirían los proyectos del gobierno, particularmente los de contenido económico, como para evitar seguramente que algunos de sus propios copartidarios terminaran aprobando las propuestas del presidente Gustavo Petro. De manera que tomaron la decisión que les pareció más adecuada a ellos y es ni siquiera poner en discusión los proyectos, es decir, hundirlos sin empezar la discusión. Bueno, pues el presupuesto nacional pasó por ahí, no lo discutieron y hubo necesidad de sacar el presupuesto que presentó el gobierno en el proyecto inicial, que incluía unas partidas de financiación a través de una nueva reforma a la ley de financiamiento, es decir, agregar unos ingresos más a través de una nueva ley que complementaría la de presupuesto. Pues bueno, tampoco se empezó la discusión, siquiera se discutió el asunto, sino que se cerró de manera tal que el gobierno quedó absolutamente desfinanciado. Ese es el punto de arranque. Pero es que los antecedentes son mucho más graves. Durante el gobierno de Iván Duque, el presidente de ese momento se dio a la tarea de endeudar al país. En los años de gobierno de Duque, el endeudamiento aumentó en 200 billones de pesos, que hasta el momento no queda claro en qué se utilizaron. Definitivamente no fue para mejorar la producción, sino que plata que se hizo de funcionamiento. ¿Quién sabe qué harían con esa plata? Y pasaron la deuda al siguiente gobierno, con otro problema más, no solamente la cuantía tan extravagante en comparación con lo que venía siendo el presupuesto nacional, sino que el endeudamiento se hizo a muy corto plazo, de manera tal que el siguiente gobierno, que es el gobierno de Gustavo Petro, le tocó asumir una deuda gigantesca y unos plazos muy cortos para pagarla. Esa deuda en este momento está absorbiendo, en el presupuesto del 2025 está absorbiendo 112 billones de pesos, que es solamente pagando más del 50% de esa cifra, es pagando intereses de la deuda. De manera tal que el problema grave viene del gobierno de Iván Duque, que dejó endeudado al país, y no deuda productiva, sino deuda improductiva a muy corto plazo. Eso significa que el gobierno de Gustavo Petro ha tenido que enfrentar unos problemas asociados a la herencia de la deuda y al sabotaje por parte de los actuales presidentes del Senado y en particular del Senado, que han bloqueado la discusión de los proyectos de ley. Y la reforma tributaria que logró pasar en el primer año del gobierno de Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia se dio mañas de casi desmantelarla, en particular acabar con unos ingresos que provenían de el cobro de regalías por aparte del cobro de impuestos. De manera tal que el gobierno nacional está desfinanciado. Eso busca que Gustavo Petro no pueda cumplir con los proyectos que propuso como presidente de la República, que en buena medida tienen que ver con el gasto social, de manera tal que el presupuesto colombiano tiene un problema de inflexibilidad. La plata está asignada por ley, en primer lugar, a pagar la deuda externa, cosa que le tocó a Gustavo Petro pues asumir a riesgo de que Colombia entrara en moratoria, que es quizás una de las ideas que tenían en mente o que tienen en mente las élites para acabar de decir que Gustavo Petro no fue capaz. Entonces, no hay flexibilidad porque hay que pagar la deuda, están las transferencias territoriales que hay que hacerlas sí o no, y están unos gastos de funcionamiento que es básicamente, por ejemplo, en personales, pago al ejército, pago a la seguridad social, pago al magisterio para través del Sistema General de Participaciones, dejando un muy pequeño margen a la inversión.
Esa inversión es la que tiene que ver con todos los proyectos sociales del gobierno que le ha tocado recortarlos. Todo el mundo sabe que ese recorte se traducirá en que cuando vaya a terminar el gobierno, la población va a decir, bueno, ¿para qué nos prometió Gustavo Petro esto y esto y esto y nunca cumplió? Pues ahí está. Por eso digo que es una profecía autocumplida. El objetivo de la oposición de derecha y ultraderecha contra Gustavo Petro era sabotear el desarrollo económico. Por ejemplo, para mencionar uno de los datos, una parte de los recursos que había en las propuestas presupuestarias era para incentivar la reindustrialización del país. Pues bueno, no hay plata, no hubo plata de manera tal que ese proyecto, que hoy podría ser la solución para Colombia en medio de los líos internacionales que se está creando con la llegada de Trump a la presidencia, Colombia podría aprovechar esa circunstancia para haber puesto en marcha su industria, exportar, tener nuevos socios, pero no, como se saboteó desde el principio cualquier recurso nuevo. Y eso que la industrialización, o el programa de reindustrialización en su punto inicial no era sino 6 billones de pesos, pero aún así la oposición no dejó. De manera tal que los resultados finales es que muchas obras de infraestructura que estaban contratadas no tienen recursos. No es un problema de venganza del gobierno, es un problema de que ellos mismos, los congresistas de los partidos de derecha y de ultraderecha en Colombia, sabotearon la aprobación del presupuesto para hacer que el gobierno incumpla las promesas de cambio y hoy están diciendo que es que el gobierno está en contra de la infraestructura, que es que el gobierno no quiere avanzar, que es que el gobierno quiere sabotear las obras de infraestructura, como el metro, el ejemplo que usted pone, pero lo que hay de fondo es el resultado de una política sistemática de ahogar al gobierno por donde sea. Eso pues es el punto que explica la gran controversia presupuestal que hay en este momento. Agradezco la invitación. Muy buenos días para todas y para todos.